Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, todo dependiendo de donde nos estén escuchando, porque esto es un podcast y por tanto es en diferido. Bienvenido a Clave 45. Les habla Geraldine y les doy las gracias una vez más por escucharnos. Sabemos que tienen muchas opciones allá afuera entre podcasts, entre tantos títulos buenísimos en iVoox. Hoy tenemos un tema también interesante, como no. Siempre digo lo mismo, pero tengo la fortuna de, al estar empezando estas series, poder elegir los temas que a mí me parecen más interesantes. Y desde luego que estoy quemando todos los cartuchos así en nuestra primera temporada. Vamos a hablar de Egipto. Sí. Pero vamos a hablar de un tema de Egipto que pocas veces es traído al frente, al foro, a la palestra. Pocas veces es expuesta su relevancia. Todos sabemos que Egipto es sinónimo de tierra de misterios, magia, cultura ancestral. Por ejemplo, dicen, y es probable que tengan mucha razón, de que los ritos masones tienen mucho que ver con la religión secreta de los sacerdotes egipcios. Sin ir más lejos, el ojo de Horus ha sido atribuido a la iconografía Illuminati. Y dicen que ese es el que sale en el billete del dólar. ¿Y qué les voy a decir de los misterios de la meseta de Giza? Las tres pirámides, siendo quizás la de Keops la más famosa, da lugar a todo tipo de especulaciones. Y la esfinge es un misterio en roca. Por ejemplo, creo que durante esta temporada no vamos a tratar demasiado de las pirámides, pero creo que tengo preparado un especial sobre la esfinge, porque me parece a mí muy curioso de que la mayor parte de los egiptólogos y amantes del misterio de Egipto se enfocan muchísimo más en las pirámides y no le dan la suficiente relevancia al verdadero misterio. Yo creo personalmente que hay una clave o muchas claves importantes encerradas en la esfinge. Pero ¿saben ustedes, queridos oyentes, que hay un misterio más palpable, más físico, más constatado, pero que a la vez es más ignorado y del que poco habla la gente estudiosa del tema? Bueno, menos mal que ustedes son oyentes de Clave 45, así que les podemos picar la curiosidad con esta maravilla arqueológica tan ignorada. ¿Y por qué es tan ignorada? Creo que es porque es una realidad muy incómoda, tanto para arqueólogos como para egiptólogos, y quizás para la humanidad entera. Me estoy refiriendo a las listas de dioses que aparecen en la piedra de Palermo, el papiro de Turín y la lista de reyes de Manetón. Con estos tres datos vamos a investigar una serie de personajes que aparecen antes de las dinastías históricas dinásticas. Y creo que eso encierra una clave muy importante, y la otra clave está encerrada en cómo es denostado, cómo es ignorado por los egiptólogos más ortodoxos. Bien, pero vamos a pasar como siempre, vamos a dar vías de contacto, después entraremos a dar noticias si es que hay alguna, y después entramos por fin en el tema de buscando claves. Y por último, leeremos algunos correos y agradecimientos a oyentes. Así que nuestras vías de contacto: tenemos el correo electrónico en email. Nuestro email es laclave45@mail.com. Nuestra web está en laclave45.wordpress.com. Acuérdense de que somos un website, una página web hospedada en WordPress, entonces es laclave45.wordpress.com. También tenemos presencia en Google+, nos buscan por podclave45 dentro de Google+. Tenemos Twitter y estamos en @laclave45, y página de Facebook, búsquenos por laclave45.
revelando claves. Uno de los misterios más ignorados de Egipto. En el programa anterior, en el episodio 16 de Clave 45, el titulado ¿Qué es esto de los dioses que vinieron del espacio?, pues hicimos una introducción a la temática de alienígenas ancestrales, de extraterrestres que vinieron a la Tierra y que estuvieron en nuestro pasado interviniendo, al menos de la teoría. Y aunque nosotros aclaramos muchos puntos oscuros sobre la teoría y de cómo no se sostenía bajo los argumentos de Eric von Däniken y de Giorgio Tsoukalos, dejamos bien claro que no queríamos desechar la teoría en sí. Aunque las razones que nos dieron Eric von Däniken y Giorgio Tsoukalos para sostener la teoría de alienígenas ancestrales, pues en su mayoría son bastante risibles y por lo general sin sustancia, pues tengo que decirles que hay otras fuentes que debieran de llamar nuestra atención y debieran de llamar la atención a los egiptólogos y historiadores de también manera alarmante. Quizás ellos sí conocen esas fuentes y les llama la atención de manera alarmante, por eso se las callan. Bien, estas fuentes a las que me estoy refiriendo son tres. Peguen atención. La primera es la lista de reyes del historiador egipcio Manetón. La segunda es la lista de reyes que se describe en la piedra de Palermo. La tercera es la lista de reyes que se incluye en el papiro de Turín. ¿En qué consiste esto que estoy diciendo, lista de reyes? Bien, los egipcios, para tener un récord histórico de las hazañas de sus reyes y regidores y monarcas, faraones, eran muy detallistas, muy meticulosos, conservando un registro histórico de sus monarcas. Entonces era muy común, es muy común todavía, encontrar infinidad de listas y libros y papiros donde se hablan de las monarquías dinásticas, de las estirpes y de los reyes que las ocuparon. Pero estos tres referencias que acabo de mencionar, la lista de reyes de Manetón, la piedra de Palermo y el papiro de Turín, resulta que los tres incluyen las dinastías que todos los egiptólogos y todos los libros de texto europeos y todas las fuentes oficiales hablan. Todos los monarcas, Keops, Kefren, Micerinos, Akenatón, todos los que todos sabemos. Pero ellos dan una cronología que va más anterior a la primera dinastía faraónica. Y en estas cronologías hablan de dioses. Bien, los egiptólogos, llegado a este punto, deciden asumir que la cronología que va más anterior a la primera dinastía, pues no sirve para nada. Son o fantasías o son maneras de ensalzar los regímenes egipcios, faraónicos, darles un tinte casi eclesiástico, digamos religioso, como que descienden directamente de la casta de dioses. Por tanto, esa parte no les parece digna de recabar ni de reparar en ella. Pero las otras partes sí. Las otras partes que hablan de los faraones sí. Y bueno, hay infinidad de discusiones acerca de cuál es más correcta, cuál es más quisquillosa, cuál es más puntual de las otras listas. Ahora, he aquí donde hago un enlace con el episodio anterior y lo que hablaba de los alienígenas ancestrales. Aquí es donde Eric von Däniken y también Giorgio Tsoukalos, pues también ellos recabaron en estas tres fuentes para hablar sobre los dioses ancestrales que surgieron antes de los faraones. Yo, en fuero personal, prefiero no desecharlas como hacen los egiptólogos. Esto, desde luego, que tampoco afirmo que son una prueba contundente e innegable de la existencia de seres o entidades no humanas
no digo eso. Pero sí digo que tenemos las estadísticas y las probabilidades de mi parte, de parte de los que dudan. ¿Por qué? Bien. ¿Por qué viene dado por descubridores, investigadores, arqueólogos como Schliemann? Heinrich Schliemann, para los que no se acuerdan o no sepan la historia, era un comerciante que hizo un buen dinerito y con las ganancias que había hecho de comerciante se pudo dedicar durante un tiempo a su primera pasión, que era la arqueología y el descubrimiento de sitios, de lugares ancestrales. Él quería, por ejemplo, encontrar Troya. Entonces hizo algo que hasta entonces no hay ningún registro de que nadie lo hubiera hecho. Agarró una de las traducciones de la Ilíada y empezó a buscar los puntos geográficos reconocibles hasta que llegó a un punto donde dijo: aquí es donde supuestamente debe de estar Troya. Estaba en el momento apuntando a un lugar geográfico de Turquía. Pues ni corto ni perezoso y con los recursos, Schliemann se fue para allá, empezó a excavar y... ¡oh, maravilla de las maravillas! Se encontró con las ruinas de Troya. Bien, todo el mundo hasta entonces había dicho que lo que contaba la Ilíada era una fantasía. Heinrich Schliemann encontró un dato fehaciente, tocable, palpable, físico, que corroboraba una parte de la historia oral de la Ilíada. Desde luego, esto no quiere decir que todo lo de la Ilíada entonces sea cierto, pero sí quiere decir que no podemos decir que toda la Ilíada es una fantasía. Pues esta estadística, el hecho de que gente como Schliemann descubrió Troya y que otros investigadores hicieron algo parecido también con textos bíblicos, se pusieron a buscar dónde había tal pueblo basado en la distancia que te narraba algún libro del Antiguo Testamento, y excavaban y encontraban allí el pueblo descrito en el Antiguo Testamento. Ocurrió no muchas veces, pero algunas. Pues por tanto, estos descubrimientos le dan a las estadísticas y a las probabilidades el hecho de que las leyendas no pueden ser desechadas así al tuntum, solamente porque son están diciendo una historia que nos resulta inconveniente. Y ahora hagamos una matización. Esto no quiere decir que no todas las leyendas son 100% veraces, y esto no quiere decir tampoco de que cualquier leyenda que escuchemos o cualquier narración histórica de un pueblo que escuchemos tiene que ser por narices 100% cierto. No, esto simplemente quiere decir de que hay unos indicios de veracidad en algunas leyendas que nos dan a pensar que otras muchas pueden tener otros muchos indicios veraces. Aquí aprovecho para hacer un pequeño inciso aclarando de que en el misterio hay gente que se lo cree todo, y no tanto porque es crédula, sino porque esa actitud de querer creerlo todo es una reacción directamente proporcional y contraria. Es reaccionaria a ir contra el establishment, contra el oficialismo. Ellos dicen, me cae mal lo que dicen los ortodoxos, me cae mal lo que dicen los profesores de las universidades, por tanto me voy a creer todo lo opuesto a lo que ellos están diciendo, y se van al otro lado del misterio, a la credulidad. Esto nos mantiene tan lejos de encontrar las verdades con V mayúscula, las reales verdades, como el creerte todo lo que te venden las instituciones oficiales. Ambos extremos están equivocados. Y te voy a decir otra cosa, si me toca a mí tener que tragarme alguno de esos extremos, me prefiero inclinarme un poco hacia las instituciones oficiales, porque por lo general muchas de ellas están basadas en pruebas científicas. Como Troya nos prueba, la historia del hombre es más complicada y diversa de lo que los estudiosos del siglo XX nos quieren hacer creer. Esto va a enlazar también pronto con un tema que tengo preparado sobre la evolución humana.
y cómo la teoría de la evolución, que es una teoría bastante cuerda, pues sin embargo no se adapta bien a la historia propia de la humanidad. Y sobre todo, por ejemplo, cuando vemos los indicios arqueológicos que nos dejaron los egipcios en las planicies de Giza, el famoso investigador Robert Scott, pues fue el primero que trajo a la palestra, que nos introdujo a un estudio sobre los efectos de la erosión sobre la famosa esfinge de Gizeh. Y él fue el que produjo un estudio muy controversial donde decía que la erosión que se le veía a los pies parecía producida por lluvias, lo cual se alineaba con el hecho de que las lluvias de tal tamaño y tal calibre no los había dejado de producirse hace cerca de 10.000 años. Por tanto, la esfinge debía tener cerca de 11.000 o 12.000 años de antigüedad. Muchísimos estudiosos se rebelaron contra este concepto. Después, desde Egipto nos llega también la inmensa patrañada de que las 3 grandes pirámides que hay en la planicie de Giza eran monumentos funerarios, cuando no se encuentra ni una sola tumba, ni una momia, ni un ajuar funerario, nada que indique un funeral dentro de la tumba. Ahora, les quiero aclarar a los más escépticos, a los que dicen, ¿ves? Los egiptólogos no saben lo que dicen, nos están intentando engañar. Quiero aclararles de que hay otras construcciones piramidales, hay otras pirámides en Egipto que sí son diseñadas, creadas, construidas y después empleadas solamente como un monumento funerario. Pero ustedes abran cualquier plano del interior de la pirámide de Keops y van a ver que ahí no tiene ni sentido ni razón el pensar que eso es un monumento funerario. Y los egiptólogos se requerren a insistir con ello. Ese es el problema de la falta de humildad dentro de los sistemas ortodoxos. Los egiptólogos tenían que decir y admitir que no tienen repajolera idea de qué es eso, de para qué sirve, cómo se construyó. Eso sí lo admiten, de que no saben cómo se construyeron, pero todo. Y no andar baboseando de que son monumentos funerarios. Y a su vez los egiptólogos, cuando llegan a estos 3 pruebas, a estos 3 documentos históricos, leen una parte de ellos e ignoran el resto. La parte que nos ignoran es la parte en que nos hablan de los predecesores, los monarcas predecesores a la primera dinastía. Una vez más, ¿qué ocurre con admitir que algo de ello hay cierto en lo escrito por estos 3 documentos históricos? Pues que esto echaría hacia atrás la historia del Egipto como lo conocemos, de un Egipto urbanista, de un Egipto adelantado, lo echaría para atrás muchos miles de años. Y dicen los más críticos que los egiptólogos tienen miedo a que esto le robe protagonismo a los egipcios, poniéndole el protagonismo, por ejemplo, a extraterrestres. Bueno, pues vamos a hablar un poco en detalle, por ejemplo, de la lista de Manetón, de la lista de reyes de Manetón. Manetón fue un historiador y un sacerdote que vivió en Egipto en el siglo III a.C. y escribió un libro llamado Aegyptiaca, que se traduce por Historia de Egipto. Ahora, el libro en sí no nos queda ninguna copia de él ni ninguna referencia. Quiero decir, ninguna copia. Pero el historiador judío Josefus hizo bastantes referencias y escribió sobre el libro que parece ser que él leyó, el Aegyptiaca. Josefo pues lo entra dentro de sus registros en un escrito llamado Tradición Oral Sin Nombre y en otro llamado Mitos y Leyendas.
lo cual era una cosa relativamente común para los historiadores de la época. Y Josefo también nos cuenta de que la historia de Egipto que escribe Manetón cuenta con 3 libros. Y en el primero se ocupa de los dioses, los semidioses, cronológicamente hablando, empieza por los dioses, después los semidioses, y después algo que se traduce más o menos por el espíritu de los muertos o los espíritus de los muertos, y después empieza por fin con los reyes mortales que gobernaron a Egipto. Y hasta ahí dicen que incluye los reyes persas. Bien amigos, aquí viene una de nuestras tan queridas claves. Ustedes escriban en San Google la lista de reyes de Manetón, y comenzando por la enciclopedia, por la Wikipedia, y siguiendo por un montón de artículos que le van a salir detrás, van a poder leer que todos se enfocan en faraones. Pero nadie menciona por un segundo ni los dioses ni los semidioses sobre los que Manetón escribió. Estos pasan a ser tremendamente ignorados. Si ustedes están oyéndome a través de una computadora, abran un nuevo tab, una nueva pestaña y escríbanlo, por favor, mientras me están escuchando. Lista de reyes de Manetón. Y díganme si consiguen leer algo sobre dioses o semidioses, porque van a ver que igual tienen que bajarse como 40 o 50 entradas para por fin llegar a unas páginas mistéricas o esotéricas donde les introduzcan al tema, y muchas de ellas prejuiciadas. Muchas de ellas van a empezar a darle el tinte del misterio que ellos quieren vender. Y bien amigos, podríamos archivar a Manetón como un excéntrico, un equivocado, un tipo que a lo mejor cayó en desgracia con los faraones y agarró para fastidiar y escribió lo que escribió. Pero ahora tengan en cuenta un detalle. Egipto está muy orgullosa ya en el siglo III de lo que es. Egipto mira a Grecia y a Roma y a todos los que vienen detrás muy por debajo de sus narices. Son unos bárbaros comparados con Egipto. En Egipto hay una inmensa tradición, ya estoy hablando del siglo III, antes de Cristo, de que ellos, los egipcios, son descendientes de los dioses y que todos los conocimientos que tienen son traídos por los dioses. Esto lo dicen ellos mismos. Sin embargo, una vez más, los egiptólogos prefieren ignorar este detalle que perfectamente se correlaciona con la lista de Manetón. Y Manetón sería fácil de barrer debajo de la alfombra, si no fuera porque, como dije antes, hay 2 fuentes que corroboran la lista de Manetón y que son encontradas en sitios distintos, en momentos distintos, y que fueron escritas en momentos distintos. Puede ser que estos 3 indicios bebieran de la misma fuente de conocimiento. Pues podría ser. Pero a final de cuentas nos encontramos con que la piedra de Palermo, que tiene 2500 años, y el papiro de Turín, que fue escrito en 1300 años antes de Cristo, todos hablan de dioses reyes predinásticos, antes de los faraones humanos. Dioses reyes, reyes dioses. Y una vez más amigos, pongan en los buscadores piedra de Palermo, el papiro de Turín, y las primeras entradas van a encontrar información haciendo comparativa de las dinastías faraónicas egipcias, pero van a hacer parca mención o ninguna de los dioses regentes que había antes de la primera dinastía. Van a tener que empezar a bajarse páginas y páginas y páginas hasta llegar a la entrada 30 o 40 para encontrar alguna mención a esto, y una vez más va a venir por páginas de misterio. El papiro de Turín en estos momentos se encuentra en el Museo Egipcio, donde mucha gente dice que no debería estar ahí, es algo que no debería de existir, y es también conocido por el canon real. Curiosamente, es un papiro de escritura hierática que se encuentra cerca de la entrada del museo, nada más entrar, a la mano izquierda, y está escondido detrás de una vitrina y pasa desapercibido a los visitantes, que por lo general están más interesados en buscar momias o esculturas que les asombren. El papiro en sí, pues sí, parece nada remarcable, tiene 170 centímetros de largo y 40 de ancho, y también el problema es que está roto en 160 fragmentos, pero afortunadamente se ha podido recomponer todo y se ha podido leer todos los detalles de la lista ahí mencionada.
Vamos a ver qué datos fehacientes les puedo dar. Que fue descubierto en 1822 por Bernardino Drobetti. Fue donado al Museo Egipcio de Turín en pésimas condiciones. Estaba hecho basura el pobre, y que después Giulio Farina lo reconstruyó y lo selló entre dos hojas de vidrio en 1938. Pero ojo, aunque el señor Farina lo reconstruyó y lo puso, nadie le pegó la más somera atención hasta 1959, cuando Gardiner se puso a recopilar los jeroglíficos y a publicar la gramática, y descubrió lo que decía e hizo públicas estas revelaciones. Y esto tuvo un doble efecto que se pasó a duplicar también en los otros tres hallazgos que he mencionado antes. Este doble efecto fue que, en primer lugar, causa asombro, pero en segundo lugar, pasa a ser completamente ignorado por los estudiosos. El texto en sí menciona una lista de los seguidores de Horus que están justo antes de que empiece la primera dinastía. Ahora, anterior a los seguidores de Horus aparecen los semidioses, y anteriores a los semidioses aparecen los dioses. Permítanme esclarecerles un detalle. Cuando los egipcios, que estaban siempre muy orgullosos de su pasado, su procedencia y sus dinastías, escribían alguna de estas listas de faraones, por lo general era para rendirle especial pleitesía a alguno de estos gobernantes, y en ellos se enfocaban de una manera desmesurada. Bien, en el papiro de Turín no se enfoca en ningún gobernante en particular. Cuando empieza a hablar de la primera dinastía, da los nombres, la segunda dinastía da nombres, y así pasa cada una, añadiendo algún epíteto, algún adjetivo aquí y allá, pero no está hecha para ensalzar a ningún gobernante en particular. En ella, curiosamente, se incluyen los gobernantes, los faraones menores, los que incluso están mal vistos o fueron acusados de hacer malas prácticas en desfalcos, y incluso se incluyen a los usurpadores de tronos. Y en total contiene cerca de los nombres de unos 300 monarcas, por orden cronológico, e incluye la duración de sus reinados en años, meses y días. Hombre, como pueden ver, esto convierte al canon de Turín pues en un documento importantísimo para establecer la cronología del antiguo Egipto. Bien, pues el canon de Turín dice que al principio gobernaron los dioses, y comienza la lista de estos dioses. Uno se llama Ta, que se escribe P-T-A-H, que creó el mundo y la palabra, y lo sucede Ra, el dios del sol, y después su hijo Shu, el dios del aire, que separó al cielo de la tierra, y así hasta que menciona también a Osiris, que eventualmente es asesinado por su hermano Seth. Luego aparece Horus, que es el hijo póstumo de Osiris y que lucha contra Seth, contra el trono. Esto lo llaman mitología egipcia. Después el canon de Turín da nombres de otros tres dioses, Thoth, Mat y un Horus cuyo nombre se ha perdido. Y después aparecen otros 9 dioses, que son los que se encargan de la transición de un gobierno de dioses a otros humanos. Y estos dioses, entre ellos está Buto, que también se llama Pe, otro Hieracómpolis o Nequén, representan a los gobernantes del norte, y después a los representantes de los gobernantes del sur, que son todos de un periodo predinástico, anterior al 3000 a.C. A su vez, Batú y Hieracómpolis eran capitales predinásticas del Alto y Bajo Egipto, respectivamente. Y después de estos semidioses llegan los Shemshuhor, que se traduce por los seguidores de Horus, los cuales podrían ser reyes humanos, predinásticos, aunque no está claro. Los seguidores estos de Horus, los Shemshuhor, se representan en el papiro como cuerpos celestes con forma de discos alados y con unas armaduras que son un poco impropias de la época. Y después de hablar de los dioses y semidioses, el canon de Turín pues comienza con la lista de los reyes humanos, siendo el primero Menes, que fue el primer rey de la primera dinastía, y el resto de las listas dinásticas de reyes también están de acuerdo en decir que fue Menes el primero. Menes parece ser que fue el que unificó al Alto y al Bajo Egipto y creó un Egipto unificado. Eso sí,
Su nombre aparece siempre con el adjetivo de humano y otro divino. ¿Y qué tiene de interesante el hecho de que el papiro de Turín menciona a estos dioses? Pues que el papiro de Turín se correlaciona muy directamente con lo que se llama la piedra de Palermo. La piedra de Palermo se trata de una enorme losa de diorita negra que originalmente debía medir como 2 metros de longitud y 60 centímetros de altura. Bien, actualmente se puede mirar esa piedra en el Museo de Palermo, aunque en realidad sepan ustedes que existen 7 fragmentos que están distribuidos por diferentes museos del mundo. Pero el contenido de lo que está grabado en esta piedra da cuenta de 120 reyes. Escuchen eso bien, 120 reyes predinásticos, antes de empezar con Menes, que fue el que unió al Egipto Alto y al Egipto Bajo. Esto enlaza casi meticulosamente, no es perfecto, con el canon de Turín, y da la misma cronología sobre los mismos dioses y semidioses y Semsujor, seguidores de Horus. El que varía un poco es la cronología de Manetón, que fue la que empecé todo este relato. En la cronología de Manetón, tengan en cuenta que está escrita en el siglo III a.C., cuando la influencia griega era apabullante en todas partes. Los romanos hablaban griego. Ya sé que ustedes dirán, ¿los romanos hablaban latín? Los romanos usaban en cierto periodo como lingua franca, como la lengua para comunicarse con todo el mundo, griego, porque estaba considerada una lengua internacional. Y en estos momentos estoy muy seguro de que los egipcios hubieran adoptado también el griego como una lengua también internacional para comunicarse con el resto del mundo. Sin embargo, en la lista de Manetón aparecen los dioses con similares funciones pero cambiados de nombre, y los nombres están muy helenizados, como con influencias griegas. Pero ustedes quizás querrán decir, bueno, esto prueba de que las listas están equivocadas. Bueno, yo puedo decir que esto prueba de que las listas no están de acuerdo en los nombres, pero sí están de acuerdo en la sustancia. La sustancia vuelve a repetir de que antes de los jerarcas, de los monarcas de la primera dinastía, hay algo que es llamado semidioses, que es llamado seguidores de Horus y que es llamado dioses, y que esos son los verdaderos regentes predinásticos de Egipto. Ahora, donde digo y donde digo Diego, muy bien, hagan ustedes los trabalenguas que quieran, porque por ejemplo Manetón habla de Hefesto, el dios del fuego, y Helios, o Sol, y también habla de Cronos y Saturno, y mete en el medio Isis y Osiris. Está bien, menuda mezcolanza. También aparecen Heracles, Anubis, Apolo, Amón, etc., hasta Zeus. Pero por lo menos su cronología a nivel de años coincide con los otros 2 testimonios, el de la piedra de Palermo y la del papiro de Turín. Los estudiosos dicen que la introducción de los nombres de los dioses que escribió Manetón, la introducción de los nombres en manera helénica, de manera griega, quizás tendría que ver con traductores posteriores, como por ejemplo Eusebio y Sincelo, que eran historiadores que tradujeron las listas que llegaron luego a Josefus y a nuestros días, ¿no?, por referencia de terceros. Entonces, estos historiadores, traductores, posiblemente no entendían la cosmogonía, el panteón egipcio, como Horus, Osiris, etc. Entonces seguramente lo extrapolaron a las deidades que ellos sí conocían, las griegas, quizás con influencias quizás ya para entonces romanas, no sé. Y eso tiene mucho más sentido. Yo solamente voy a matizar de que si estos reyes que exponen estas 3 fuentes
fuesen figuras mitológicas o fuesen imaginarias o inventados, es muy probable de que no se hubiesen dado fechas tan concretas y es muy probable de que las tres no hubieran coincidido de la manera tan exacta como coinciden. Ahora, muchos querrán argumentar de que al final de cuentas seguramente estas tres referencias beben de la misma fuente. Y yo no puedo ni decir que sí ni que no, porque el misterio todavía está muy oscurecido. Se sabe bien poco acerca del tema. Y lo que es peor, los egiptólogos no quieren investigarlo más, porque esto habla de dioses y habla de seres que ellos consideran no dignos del estudio. De hecho, se extrapola que estas listas de reyes contribuyen a crear el panteón egipcio de mitología. Básicamente, en vez de decir que la mitología es separada de esta lista de reyes, ellos, los egiptólogos, lo que prefieren decir, así muy por bajito y a quien le parezca digno de tener que contárselo, es que los escritores de estas cronologías pues usaron la mitología egipcia para darle una pátina de edificación, una pátina religiosa, mística, a los periodos predinásticos. Así, cuando llegan los periodos dinásticos que están ya escritos que están ya confirmados por faraones, pues vienen de la mano de Dios, han sido instaurados por los dioses, y eso sí coincide con lo que nosotros sabemos luego de la historia egipcia, que es que los faraones eran considerados dioses en vida. Hay otro historiador llamado Julio, africano, que volvió a referirse a los dioses y semidioses cuando hablas de las cronologías de Egipto. Él también detalla el incidente del diluvio y dice que la primera casa real egipcia tuvo 8 reyes y que surgió después del diluvio, y el primero de esos reyes fue Menes, el cual reinó 62 años y fue arrollado por un hipopótamo. Otro historiador, el Eusebio, precisa de que era un dios en forma de hipopótamo y por la cual pereció. Y esto es lo curioso, hay muchos historiadores que después empiezan a corroborar lo escrito por estas tres fuentes que mencionamos, que son el centro de nuestra conversación: el papiro de Turín o el canon de Turín, la piedra de Palermo y la cronología de reyes de Manetón. Pues hay otros historiadores posteriores que siguen corroborando lo escrito por estas tres fuentes. Ahora, también mucha gente puede aducir de que estas cronologías predinásticas ya habían pasado a ser parte de la leyenda cultural, y cuando estos historiadores, que vienen en el siglo II y III a.C., a Egipto a escribir su propia historia, pues entonces reciben todas estas leyendas que los egipcios entonces sabían de pe a pa, y los historiadores a su vez las escriben como si fuesen historia. Me parece que un historiador más o menos tiene un poco de idea de lo que es mito y lo que no es mito, y lo que es mito y lo quiere escribir, pues lo escribe como diciendo esto es un mito y lo pone. Diodoro de Sicilia, por ejemplo, que es un famoso historiador griego del siglo I a.C., este hombre se empleó 30 años en escribir una historia universal, y para hacerlo visitó todos los lugares y monumentos que él menciona en su propia historia. Claro, era una historia universal europea, pero bueno, cuando llegó a Egipto, él fue ilustrado y fue atendido por sacerdotes y eruditos egipcios de aquella época, y después él no dudó en escribir que los primeros monarcas de Egipto habían sido dioses y semidioses, y remontaba la cronología 23.000 años atrás. Pero repito, es a partir de estos historiadores que vienen después, que aparecen en el siglo II o III antes de Cristo, es cuando se empiezan a escribir las historias, los récords históricos ahora en griego.
y por tanto se hacen similitudes comparativas religiosas entre los originales dioses egipcios traspuestos a conocidos mitos griegos. Y ahí es donde aparecen estos cambios de nombres como Hefestos y Cronos, etc. Una cosa es común, amigos, y una cosa se tienen que quedar ustedes con ello, y es que estas cronologías empujan los conocimientos y la existencia de semidioses, Semshuhor y dioses como verdaderos reyes de Egipto, empuja la cronología casi 10.000 años atrás. Lo pone todos estos eventos pues casi cerca del, digamos, 13.000 antes de Cristo, etc. Da mucho que pensar. Y esto es algo que quiero que se lleven del programa. Repito, la ciencia no puede ser selectiva. La ciencia no puede convertirse en una promulgadora de dogmas, ni ayudar a propagar la ideología que más le plazca. La ciencia, sobre todo, tiene que obrar con humildad. La ciencia tiene que decir, aquí he descubierto esto, y hay esto otro que no entiendo, y no sé qué hacer con esto. Lo cierto es que la mayoría, no todos, la mayoría de los egiptólogos de hoy en día son proponentes dogmáticos de un guión que les da o el gobierno o el Ministerio de Cultura egipcio. Y la mayoría que quiere hacer investigaciones en Egipto tiene que leer ese guión y tiene que repetirlo como una cotorra. No se trata, señores, no se trata, al menos desde mi punto de vista, no se trata de decir que lo que hay anterior a las dinastías escritas a la primera dinastía egipcia son extraterrestres. Tampoco se trata de decir que las pirámides las tuvieron que construir los alienígenas ancestrales. Pero señores, hay un misterio. Hay un misterio que es que tienen varias cronologías y después tienen varios divulgadores históricos de cronologías, como son todos estos egipcios y judíos, griegos y judíos que escribieron en el siglo II y III reportando historias universales, donde hablan de que ocurrió algo antes de la primera dinastía, y es algo anómalo. Esto no se debe de esconder. Esto se debe de decir para que la gente le dé más repercusión a la ciencia y diga, wow, qué cosa tan interesante. Esto se debe de decir, no sabemos qué es, no sabemos para qué sirve, no sabemos cómo comerlo, lo vamos a dejar aquí puesto en hielo y por favor lo vamos a divulgar para que si alguien encuentra algo interesante, descubren algo usando el método científico, pues todos mejoremos, todos expandamos nuestros horizontes, todos nos hagamos mejores personas. Y aquí es donde se crea el caos y la confusión. Porque por un lado tenemos a los egiptólogos que, como no saben qué hacer con esto y temen que la exposición de cronologías predinásticas le quiten relevancia a Egipto en sí y a los regentes egipcios, van y lo esconden y lo ignoran. Pero por el otro lado, por la izquierda o por la derecha o por offside, vienen todos estos promulgadores de la New Age, todos estos promulgadores del misterio. Viene Daniken con su amigo el pelo pincho y agarra y empieza a decir que las pirámides fueron construidas por alienígenas y empieza a barrabuntar con estas fuerzas de la pirámide y las energías telúricas pasadas por las líneas Ley, etcétera, etcétera. Y se crea un descogote aquí, un tremendo, ¿no? Que por un lado tenemos a los egiptólogos que no saben sacar su cabeza de su propio culo, pero por el otro lado tenemos a los fantasiosos mistéricos que andan metiendo la cabeza en el culo de todos. La verdad es obvia por sí misma. La verdad hay que buscarla, aceptarla cuando aparece delante de nosotros. La verdad es el principio de muchas otras preguntas para descubrir otras verdades. Por tanto, amigos, sepan que esto es el preludio. Les acabo de dar unas claves sobre unos indicios que buscar,
Pero esto nos abre la puerta para seguir tocando el tema de humanidades ancestrales, de civilizaciones ancestrales. Incluso si hay suficiente evidencia de alienígenas ancestrales. Pero ahí solamente me voy a meter cuando me lleve la evidencia. No cuando me lleve la suposición, ni cuando me lleve la creencia, ni cuando me lleve mi dogma. Y no como hace Eric von Däniken, ni como hace Giorgio Tsoukalos, que para ellos todo es alienígena ancestral, pero también es parte del programa que están vendiendo a las cadenas de televisión y es una millonada de dinero que están sacando vendiendo sus ideas, que son bonitas fantasías, pero ellos las disfrazan de teorías científicas y no son capaces de admitir que son solamente eso, son interesantes especulaciones y fantasías que sobre todo no son soportadas por la evidencia. Pronto, amigos, estaremos hablando, como dije, de otras humanidades ancestrales, así que si ustedes tienen ganas y tienen tiempo, pues eso, investiguen un poquito sobre este tema de estas 3 evidencias sobre existencias de algo que llamaron dioses y semidioses y que fueron antecedentes a las primeras dinastías dinásticas. Espero que hayan disfrutado del programa y hasta aquí Buscando Claves. Sí, amigos, ahí viene la música que indica que nos acercamos una vez más al final de nuestro programa. Pero primero, antes de despedirnos por completo, vamos a dar una vez más las vías de contacto y después vamos a leer algunos mensajes de nuestros oyentes. Que esta semana vienen bien cargaditos los mensajes de los oyentes. Nuestras vías de contacto, recuerden, nos encanta recibir correos electrónicos, así que laclave45@mail.com. Tenemos web, laclave45.wordpress.com, es una página de WordPress, laclave45.wordpress.com. Ahí encontrarán una breve transcripción y citación de fuentes de todo lo que han escuchado en este programa. Estamos en Google+, nos pueden encontrar por podclave45, podclave45@gmail.com. Estamos en Twitter en @laclave45. Y también búsquenos por la página de Facebook en Clave45. Dicho esto, quiero agradecer a la audiencia la difusión. El programa anterior, el episodio número 16 de ¿Qué es esto de los dioses que bajaron del cielo?, pues en cuestión de 3 días recibió un récord de descargas, que para nosotros es muchísimo porque somos un podcast bien chiquitito. Yo cuando veo que los números de descarga se ponen por 200 así, ya me pongo contento como la copa de un pino. Pero esto fue inaudito. Estoy mirando que han pasado 3 días desde que publiqué el podcast 16 y ya están en 1450. Muchísimas gracias. Estoy intentando discernir cuál es el motivo. Si ustedes han contribuido a esto de alguna manera, que no sea obvia, por favor, déjenmelo saber por algún medio de contacto para agradecérselo. Porque, ya repito, para un programa tan amateur como el mío, tan hecho en la casa, pues esto es bastante sorprendente y muy agradable. He mirado también que Evox tiene una portada del magazine. De hecho, si haces una búsqueda por Evox Magazine, pues te sale una portada donde ellos hacen recomendaciones. Y una vez tuvieron la inmensa cortesía de poner uno de nuestros programas, el de Conspiraciones a través de la historia, en la portada. Y esa vez también conseguimos miles de descargas, que fue la única vez precedente hasta ahora. Yo he entrado en el Evox Magazine y no he encontrado nada referente a Clave 45, que parece que no nos han publicado, así que esto tuvo que venir de algún otro medio. Y repito, sea como sea, muchas gracias a todos, porque yo, ante todo, respeto su tiempo. Les estoy muy agradecido por dedicarme estos 60 minutos.
que llevan a escuchar esto, a veces me paso un poco. Pero de todo corazón, gracias, porque a final de cuentas lo único que lo hago es por divulgar y por intentar darle unos enfoques livianamente diferentes a temas que mucha gente ya sabe de ellos. Pero muchas veces recalco de que hay claves, hay puntos, hay énfasis que no son dados en ciertas notas, y esto es lo que intento hacer yo aquí. Bueno, por tanto, dicen que es de bien nacido ser agradecidos, y vamos, yo sobre todo agradecidos a esta audiencia excelente, que además se molesta en comunicar. Yo sé lo que cuesta, y no lo digo con sarcasmo ni con ironía. Sé que cuesta estar escuchando un podcast, interrumpir tu flujo y tal, y mandar un correo electrónico o hacer un comentario, pero vamos, es lo que me mantiene a mí haciendo esto, así que yo se lo agradezco a todos los que se comunican conmigo, para bien y para mal, con buen tono, con mal tono, como sea. Repito, soy agradecido por la comunicación. Y pasamos a leer algunos mensajes de oyentes. Voy a empezar por uno de correo electrónico que de verdad me tocó el alma. Viene de Ramírez y me llegó por correo electrónico diciendo: buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que toque según esté usted leyendo esto. Solamente le escribo para decirle que me ha gustado mucho el estilo del programa. Trabajo barriendo la calle y escucho muchas horas de podcasts. Me ha costado mucho encontrar algo que hable de estos temas con tanta objetividad y seriedad, dejando las conclusiones para el oyente. El léxico me resulta muy adecuado. Espero seguir encontrando cada semana una nueva entrega. Enhorabuena por el trabajo. Y me tocó porque yo ya tengo mis añitos, aunque quizás no se nota tanto por mi voz juvenil y saltarina. Pero sí, ya tengo mis añitos, y me acuerdo de la España de los años 80, cuando yo todavía era un chaval, y había el trabajo de barrendero, y hoy en día son, no sé, como empleados de sanidad, no sé cómo se les llama. De aquella igual lo eran también, pero la gente los llamaba simplemente barrenderos, y tenían un tono un poco peyorativo, ¿no? Ese tipo de trabajo. Y yo siempre los miraba bien temprano por la mañana, y incluso a las tardes, a bien noche, ¿no? Los que hacían la ronda de noche. Y tremendo respeto tuve por estas personas que cuidaban la infraestructura de nuestra vida, de nuestra forma de vivir. Y estoy hablando de que yo era un chaval, tenía 10 años, 12 años o algo así. Y ya de aquella decía: wow, qué suerte tenemos de tener una sociedad donde empleamos a gente así, a gente que haga este trabajo, y qué suerte tenemos de que haya alguien que se digne hacerlo. Tenemos que estar muy agradecidos. Por tanto, querido señor Ramírez, muchas gracias por dejarme compartir esas horas de trabajo con usted, y mi más profunda admiración y no sé, el respeto se queda corto, ¿no? Yo quiero darle unas gracias de todo corazón por su trabajo, que sé que usted lo hace por dinero, ¿eh? Dudo que haya alguien que sea barrendero por amor a ese oficio, y quizás lo haya, por eso uso la palabra dudo. Pero de todas formas, viviríamos en una sociedad mucho peor sin gente que ejerciera esta profesión y sin gente como usted. Muchas gracias, señor Ramírez, y sobre todo muchas gracias por sus palabras y por dejarme acompañarle durante el curso de su trabajo. El siguiente comentario nos llegó desde el muro de iVoox y viene de Maritzajko, que dijo: me ha encantado tu programa, te escucho desde El Salvador. Pues muchas gracias por escuchar, más gracias por comentar, y miles de abrazos fraternales a nuestros amigos de Centroamérica y de Sudamérica, hermanos de habla latina. Muchas gracias. Alguien que ya empieza a ser un poco conocido ha dejado algunos comentarios: Arista del Maceno, descargando, pinta muy bien. Este debe de ser otro de nuestros oyentes que le gusta tenerlos cargaditos en su iPhone o en su Android y los escucha después. Muchas gracias, Arista del Maceno, muchas gracias. Oscar dejó dos comentarios diciendo:
No digas que nuestros antepasados eran unos inútiles sin la ayuda de extraterrestres, pues en todo caso seguimos siendo unos inútiles, pues hasta la fecha no tenemos la tecnología que usaron en esa época. Felicidades por tus opiniones. Y después añadió, es la primera vez que te escucho, y respecto a la crítica de los ufólogos como Jaime Maussan, me parece que no tienes una mente muy abierta. En tu caso todos somos fanáticos de algo, sea cierto o no. Y le contesté en el muro, le dije, gracias por darnos tu tiempo y escucharnos, eso sobre todo, muchas gracias, Oscar. Y le expliqué, en cuanto a Jaime Maussan, pues es un gran divulgador y tiene un gran historial tanto de investigación como de divulgación. Eso no es discutible, eso es un hecho. Lo que yo siempre argumentaré, y con vehemencia, con mucha fuerza, es que en los últimos años, quizás en las últimas décadas, su afán por demostrar la validez de sus creencias se le ha ido de las manos y ha acabado metiendo la pata varias veces, incluso en foros públicos, y eso le resta credibilidad. Ahora, miren, los humanos para avanzar tenemos dos recursos: que nuestros semejantes nos avisen o critiquen cuando hacemos algo mal, y después el otro recurso es que nosotros mismos también sepamos aprender algo de las críticas que recibimos y hagamos algo mejor. El señor Maussan, entre otras muchas meteduras de pata que tuvo, en mayo del 2015 presentó una foto como prueba irrefutable de un extraterrestre de Roswell, y resulta que después, cuando otros investigadores empezaron a investigar más a fondo de lo que se molestó en hacerlo él, se descubrió que era una momia de un niño, la momia de un niño pequeño de pocos añitos que llevaba muchos años en un museo, creo que era de Arizona. Y dejé en el foro de mi comentario también un enlace por si quieren ver las meteduras de pata que ha tenido el señor Maussan en los últimos años. Señores, que le caiga bien a alguien es otra historia. Que ustedes estén de acuerdo con una persona acerca de que existe o no vida extraterrestre es perfectamente plausible y está bien. Ahora, lo que yo siempre me opongo y lo que siempre digo que tenemos que tener mucho ojo a visor es cuando alguien dice, encontré pruebas de algo, y después resulta que no son tales las pruebas. Sí, la persona seguro que no lo hace con malicia, pero cada vez que una persona mete la pata diciendo yo tengo pruebas y después no tiene nada, y lo hace una y otra vez, pues es comprensible que se le reste la credibilidad. Ahora, el mensaje, tenemos que ser todos ya suficientemente maduros, crecidos y adultos para saber distinguir el mensaje del mensajero. Puede que exista vida extraterrestre, puede ser, pero no de la manera en que lo ha demostrado el señor Maussan. Zen en el muro de Evox también nos dice, estupendo podcast y mucho amor para Espe, refiriéndose a Esperanza, y nos añadimos a tu petición y mucho amor te deseamos a ti y a tu familia desde aquí, Esperanza. Y solamente cerrar el programa diciendo que la semana pasada metí una patita pequeña que fue un overlap, como se dice, un doblaje, un sonido encima de otro sonido, y duró unos pocos segundos. Lo siento, como he explicado, a veces me quedo solo haciendo estos montajes y no soy tan experto como yo quisiera ser, y se me mete alguna patita así como esta que me oyeron en el episodio pasado. También decirles que también metí otra patita, que era decir que yo salgo todos los lunes en Evox, y es mentira. Creo que aparezco en la bien entradita la madrugada, nada más empezar el día martes. Entonces eso queda claro. Para los que no lo sepan, yo la mayor parte del tiempo estoy grabando desde los Estados Unidos de América, y hay una diferencia horaria como de 7 horas para mis amigos españoles. Entonces de ahí que yo digo, lo estoy haciendo el lunes, pero para ustedes acaba de empezar el martes. Y diciendo eso, amigos, pues eso, los emplazo para que nos escuchemos otra vez el próximo martes. Y repito lo que dije al principio de esta despedida: si alguien sabe cómo se produjo este pepinazo en descargas, por favor déjenmelo saber, porque honestamente quiero también agradecérselo. Y también, como es de agradecidos, voy a dar los últimos agradecimientos a los nuevos miembros del equipo que se nos han incorporado en su capacidad de domador de gamusinos salvajes, el señor Alan Brito Delgado. También queremos dar las gracias a nuestra reportera avezada en temas intergalácticos, la señora Elba Surero. Queremos también dar gracias a nuestra asistente en terminología médica, la señora Lola Mento.
Y por último, a nuestro ingeniero de sonido, queremos darle nuestras más efusivas gracias al señor Aquiles Meo de la Torre. Eso es todo, amigos. Se despide de ustedes Geraldine y nos encontramos, nos oímos, nos escuchamos el próximo martes.